programa de hoy, obispos de Venezuela rechazan elecciones y apoyan consulta popular. Papa Francisco condena todo tipo de esclavitud porque pisotea la dignidad humana. Iglesia Católica y gobierno mexicano unen esfuerzos para ayudar a paliar el fenómeno de personas desaparecidas. Un gusto saludarlos nuevamente en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por estar otra vez con nosotros. Comenzamos el noticiero contándoles que la Conferencia Episcopal de Venezuela rechazó las elecciones del próximo 6 de diciembre y apoyó la consulta popular. Veamos. Hace poco, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Venezuela reiteró en un enérgico comunicado que el evento electoral convocado para la renovación de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy viven, tiende más bien a agravarla. Ante este panorama, los obispos llamaron a los ciudadanos a sumarse a la consulta popular del 7 al 12 de diciembre, basada en el artículo 70 de la Constitución Nacional y propuesta por la actual y legítima Asamblea Nacional como respuesta y rechazo a las elecciones parlamentarias del primer domingo de diciembre y en la perspectiva de realizar comicios legítimos bajo la defensa de la comunidad internacional. Además, hicieron un llamado urgente a quienes dedican sus esfuerzos a la política y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de continuar haciendo esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación. Por otro lado, subrayaron que el episcopado constata que el pueblo venezolano anhela ciertamente un cambio pacífico de la situación, lo cual quieren expresar con el voto, pero en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes. Finalmente, la Conferencia Episcopal Venezolana recordó las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, donde el Sumo Pontífice habla de la cultura del encuentro, de tender puentes y proyectar algo que incluya a todos, porque el sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco condenó todo tipo de esclavitud porque pisotea la dignidad humana. Veamos. En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, celebrado el pasado 2 de diciembre, el Papa Francisco condenó esta práctica en contra de la persona humana que admite la posibilidad de tratarla como un objetivo, pisoteando su dignidad. Como se recuerda, esta conmemoración, promovida por las Naciones Unidas, se celebra cada año para recordar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena, aprobado en 1949. En ese contexto, entre las nuevas modalidades de la esclavitud se encuentra el trabajo forzoso, la trata de personas, el matrimonio y trabajo infantil, entre otros. Frente a esto, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el Santo Padre denunció que hoy como ayer se encuentra en la raíz de la esclavitud una concepción de la persona humana que admite la posibilidad de tratarla como un objeto y añadió que este delito es nuestra indignidad porque le quita la dignidad a todos. Cabe recordar que en numerosas ocasiones el Sumo Pontífice ha denunciado la esclavitud en sus diversas modalidades, como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, el comercio de la droga, y ha pedido también erradicar la trata de personas, que es una plaga para la humanidad. Además, en un videomensaje difundido en mayo de 2018, el Papa Francisco pidió un compromiso común para la construcción de una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz. Ahora les presentamos el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre, donde el pontífice destaca la importancia de la vida de oración. Veamos. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús.
Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. En otras informaciones, un juez en Francia ordenó al gobierno revisar la medida que permite solo 30 personas en misa. Un juez del Consejo de Estado ordenó el pasado domingo 29 de noviembre al gobierno francés revisar la medida que limita la participación en los oficios religiosos a 30 personas y le concedió 3 días para presentar un nuevo protocolo que permita acoger a los feligreses en función del tamaño de los templos. La decisión del alto tribunal responde a la demanda realizada por la Conferencia Episcopal Francesa, la cual manifestó su descontento e indignación frente a las decisiones del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Jean Castex. Como se recuerda, el martes 24 por la noche, el mandatario francés anunció que el país entraba en una nueva etapa de lucha contra la pandemia y entre las medidas estaba la limitación de máximo 30 personas en las iglesias, sin importar la capacidad del templo. Ante ello, los obispos y algunos representantes de movimientos católicos expresaron que se sienten excluidos porque mientras que a los comerciantes y a los otros sectores autorizados solo se les pide respetar una distancia de 8 metros cuadrados por cliente, a las iglesias se les impone una limitación fija de 30 personas, independientemente si se trata de una capilla o de una catedral. Por ello, después de revisar la petición de los prelados, el juez declaró que la medida impuesta por el gobierno es desproporcionada a la capacidad de los edificios, además que puede ser considerada como una restricción al derecho de libertad de cultos consagrado en la Constitución. Después de este anuncio, los católicos franceses esperan regresar a misa el próximo domingo, después de algunas semanas en las que estuvieron privadas de ella. Ahora nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información sobre la iglesia en el país que invitó a vivir estos días de Adviento de forma piadosa y creativa ante las restricciones que se viven por la pandemia. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que al iniciar el Adviento, temporada de preparación espiritual rumbo a la Navidad, la Iglesia hizo un llamado de vivir estos días de forma piadosa y creativa frente a las restricciones que se viven por la pandemia del COVID-19. El arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, pidió ser prudentes y atender con humildad lo que las autoridades eclesiales y civiles indican para bajar el número de contagiados y de muertos, ya que al día de hoy superan las 100,000 defunciones. En cambio, invitó a los fieles católicos a aprovechar, pues si bien no se podrán realizar muchas de las tradiciones a las que estamos acostumbrados, sí se puede hacer que cada uno de los hogares se reviva el sentido profundo de cada una de estas celebraciones. En este sentido, la Comisión para la Pastoral Litúrgica estará elaborando subsidios que se podrán encontrar en la página del Episcopado Mexicano para ayudar a todos los fieles a fortalecer la iglesia doméstica. De este modo se busca que los católicos puedan reunirse en familia para orar juntos y desarrollar actividades para la formación y el crecimiento de la fe. En otra noticia les comento que se colocarán módulos de información y atención ciudadana en las parroquias del Estado mexicano de Morelos para ayudar a paliar el fenómeno de la desaparición. Según cifras oficiales del gobierno, a la fecha se tiene registro de que en el país hay 61,000 personas de las que no se sabe su paradero, en su mayoría jóvenes de entre los 15 a 34 años de edad.
Es por ello que ante esta realidad tan dolorosa, la diócesis de Cuernavaca acordó coordinar esfuerzos que permitan la localización de personas desaparecidas. Junto a la Dirección General de Asuntos Religiosos y la Comisión de Búsqueda, se colocarán módulos de información donde se darán asesorías, acompañamientos para realizar reporte y denuncia de manera anónima. De acuerdo a las autoridades, esas acciones se realizan en apoyo a las familiares de víctimas para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita. En tanto, se llama a la comunidad a trabajar unidos para fomentar la paz en el Estado y reconstruir el tejido social. Y para finalizar les quiero contar que un grupo de mujeres feministas tomó las instalaciones de Puebla para presionar a los políticos y exigir la despenalización del aborto. Desde el pasado 24 de noviembre, feministas entraron al Congreso local de Puebla y ocuparon las instalaciones para intimidar y forzar que los legisladores cumplan una serie de demandas, de las que destaca se despenalice el aborto, el cual está castigado hasta con 1 año de cárcel. Además, piden mesa de diálogo con la Fiscalía General, el Gobierno, Congreso, universidades y la Secretaría de Educación Pública local para abordar el tema de la alerta de género. También se pide que se legisle sobre la llamada Ley Agnes para que las personas puedan cambiar su identidad sexogenérica. En respuesta ante los ataques constantes ante la vida, decenas de personas salieron a las calles de Puebla para expresarse en contra de estas iniciativas en una caravana motorizada que recorrió diversos puntos de la ciudad. Agrupaciones de la sociedad civil se unieron para concientizar a la población sobre las consecuencias que podían traer la legalización del aborto en la entidad. En su consigna señalaron que se deben atacar las causas del aborto, como los embarazos no planeados, la violencia sexual hacia las mujeres y la falta de apoyos a mujeres embarazadas y madres solteras, para así evitar que las féminas se vean orilladas a matar a un ser humano. A este reclamo se sumó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien aseguró que la sociedad ya no quiere que se le ponga más dolor al dolor ni más muerte a la muerte, de lo cual pidió que se respete la vida desde el momento de la concepción. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por las noticias. México se desangra por una ola de violencia que ha llevado a la desaparición de decenas de miles de personas y algunos piensan que la solución para esto sería legalizar el aborto. O sea, imagínense el vacío que puede haber en la vida de una persona para pensar que puede llenarse ese vacío con el derecho a matar a sus propios hijos. Es ahí que los católicos tenemos que reconocer el deber que tenemos de ser más coherentes con nuestra fe, porque como decía San Pablo VI, el apostolado es un rebosar espiritual y personal. Estamos tan llenos de una vida entregada a Dios que brillamos ante el mundo de manera que se puedan encontrar en nuestra vida con Jesús los que tanto lo necesitan. Así es, Eddie. Como ha dicho el arzobispo de Puebla, no hay que agregar más dolor al dolor. Por eso hay que defender siempre la vida desde la concepción. Pedimos también para que los familiares de estos 61,000 mexicanos que se encuentran desaparecidos puedan encontrar a sus familiares con buen recaudo, que puedan estar a bien. Pedimos al Señor por ellos y rezamos también por ellos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo pide oraciones por los muertos y heridos que dejó un atropello masivo en Alemania. Además, sacerdote critica ataques desproporcionados e injustos contra San Juan Pablo II. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa, ahora con noticias desde Alemania, donde el obispo de Treveris pidió oraciones por los muertos y heridos que dejó un atropello masivo en la ciudad. Veamos. El obispado de Treveris en Alemania, liderado por Monseñor Stefan Ackermann, ofreció sus oraciones por las víctimas de un atropello masivo ocurrido en esa ciudad y que dejó al menos 2 muertos y 10 heridos. Así lo indicó la diócesis este martes 1 de diciembre a través de su página de Facebook. Al respecto, la policía local informó que ya se arrestó al conductor del vehículo responsable de la tragedia, que resultó ser un hombre de 51 años. En esa línea, expresó que la atención de los heridos es su principal prioridad y pidieron a las personas que no vayan a la zona del incidente mientras se investiga lo ocurrido. Por su parte, el alcalde de Treveris, Wolfram Liebe, expresó que hay una decena de personas heridas, aunque la policía habla de varios, sin dar una cifra exacta. Asimismo, manifestó su indignación frente a lo ocurrido. No puedo entender cómo a alguien se le ocurre la idea de conducir por el centro de la ciudad con una camioneta para matar gente. Matar gente, un bebé de 9 meses, una mujer de 72 años. ¿Qué hicieron estas personas?
Solo querían ir a la ciudad, a hacer compras, y ahora están muertos. Und jetzt sind sie tot. Cabe resaltar que en estos momentos en la zona se ha desplegado un amplio dispositivo de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. Nos unimos a las oraciones del obispo de Alemania por las víctimas de este atropello masivo que se ha suscitado en el país, para que el alma de estas personas puedan alcanzar la gloria del Señor, puedan alcanzar su misericordia. Además, también oramos por los familiares para que también puedan tener consuelo en el Señor. En otras informaciones les contamos que el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, criticó los ataques desproporcionados e injustos contra San Juan Pablo II. Veamos la nota. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, criticó recientemente los ataques desproporcionados e injustos lanzados desde distintos medios contra San Juan Pablo II, acusándolo de permitir el ascenso del ex cardenal Theodore McCarrick, a pesar de las acusaciones de abusos e inconductas sexuales en su contra. Al respecto, el presbítero señaló el gran revuelo que ha causado el informe preparado por el Vaticano del degradado cardenal McCarrick, en el que ha salido a la luz cómo un hombre profundamente inmoral y corrupto hizo una carrera impresionante, encubierto por encumbrados eclesiásticos que seguramente fueron sobornados por un personaje astuto, eficaz y con un perfil claramente narcisista y psicópata. En ese sentido, el padre Valdemar indicó que al realizar denuncias contra San Juan Pablo II se pierde de vista que gobernar una iglesia que cuenta con más de 1.300 millones de fieles, 5.000 obispos, 450.000 sacerdotes y 670.000 religiosas es una labor titánica. Asimismo, dijo que el Papa, como todo gobernante, puede ser al mismo tiempo la persona mejor informada o la más desinformada y tiene que fiarse de sus colaboradores, quienes no siempre corresponden a la confianza puesta en ellos. Finalmente, expresó que el testimonio y legado de Juan Pablo II va más allá de la mediocridad de sus críticos, ya que su gran amor a Cristo y a la Iglesia sigue inspirando a millones de creyentes y no creyentes en el mundo. Siguiendo con las informaciones, el obispo de San Sebastián en España, José Ignacio Munilla, explicó qué es la llamada caída de los ángeles y si Dios creó el infierno. Escuchemos. En un video difundido en su canal de YouTube, En Ti Confío, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, comentó sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta ocasión explicó qué es la llamada caída de los ángeles y si Dios creó el infierno. Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dándose origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su origen contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. En ese sentido, Monseñor Munilla señaló que en el plan de Dios, la creación de los ángeles, que son seres espirituales, libres y angélicos, tiene como finalidad glorificar a Dios desde su existencia. Sin embargo, explicó que algunos hicieron mal uso de su libertad, rebelándose frente al Señor, y que eso fue un momento dramático. Por otra parte, Monseñor Munilla también indicó que Dios no creó el infierno, sino que los ángeles, al volverse malos, crean una condición de la rebelión plena frente a Dios, que es el infierno. Para finalizar su mensaje, el obispo de San Sebastián afirmó que el poder del Señor no permite que el influjo del maligno sea absoluto y aseguró que en todas las cosas Él interviene para el bien de los que le aman, incluso cuando somos tentados por la acción del maligno.
En otra noticia les contamos que la Conferencia Episcopal de Colombia publicó hace poco el libro Exorcismo y Oración de Liberación para dar a sacerdotes e interesados en esos temas una clara formación teológica. Y para contarnos todos los detalles al respecto está conectado con nosotros el padre Jorge Bustamante Mora, director de los departamentos de Doctrina y Promoción de la Unidad y el Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Bustamante, bienvenido a WTN Noticias. Es una gracia de Dios poder compartir con ustedes. Los saludo y les deseo las mejores bendiciones. Padre, ¿cómo nació la idea de desarrollar este libro Exorcismo y Oración de Liberación y cuál es su objetivo final? Bien, el libro nace como una de las actividades posteriores al curso. La Comisión Episcopal de Doctrina de la Conferencia quiso brindar un espacio de formación permanente a los sacerdotes encargados de este ministerio. Para eso entonces contactamos expertos en esta materia a nivel europeo, a nivel internacional, y se organizó un curso presencial con ellos que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2019. Y como fruto de la riqueza de ese curso, de la claridad teológica, conceptual, espiritual, nació la idea de poder hacer las memorias de este curso y ofrecerlo para que otros se enriquezcan con todo este material que allí tenemos. Por otro lado, ¿nos podría comentar qué temas son los más relevantes que los sacerdotes e interesados en el libro podrán encontrar y que los ayudará en esta formación? Claro, sí. El libro Exorcismo y Oración de Liberación le ofrece a la persona que se acerca a una lectura a este subsidio una claridad conceptual teológica, no tener errores o percepciones distintas. También le ofrece un camino espiritual de crecimiento a quienes están dentro de este ministerio. Tiene elementos como exorcismo y psicología para diferenciar lo que corresponde a cada uno de estos campos. Un capítulo muy importante es el discernimiento previo y el discernimiento inmediato que tiene que hacer el exorcista para determinar la posibilidad de la presencia de algo maligno en una persona, en un ambiente, en un lugar. Y me parece que ese es un itinerario que enriquece muchísimo no solo al sacerdote, sino a todas las personas que ayudan en este campo a encontrar una solución desde la gracia de Dios. Finalmente, padre, para los interesados en adquirir esta obra, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, el libro en estos momentos se encuentra en físico, ¿no? Y se puede adquirir en Colombia a través de la librería de la Conferencia Episcopal de Colombia y estamos previendo el poderlo editar digital para que las personas en cualquier parte del mundo de habla español puedan adquirirlo a través de las plataformas que existen para la comercialización de ese tipo de libros. Padre Jorge Bustamante Mora, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. A ustedes mil y mil gracias, mi bendición para ustedes y para todos los televidentes de EWTN Noticias. Gracias nuevamente, padre. Ahora les contamos que en medio de la pandemia por el coronavirus, la Marcha por la Vida en Estados Unidos se prepara para su realización tomando las medidas necesarias. La 48ª Marcha Anual por la Vida en Estados Unidos está programada para el 29 de enero de 2021 en el National Mall en Washington, D.C. A esta asisten normalmente decenas de miles de manifestantes pro vida de todo el país. Sin embargo, la nueva edición del evento se verá significativamente afectada por la pandemia de coronavirus. Por ello, los organizadores de la marcha ya se encuentran trabajando para garantizar una protesta segura que cumpla con las pautas necesarias y para superar algunos desafíos que permitan su realización. De acuerdo a lo informado por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, si bien el gobierno de D.C. no tiene un conjunto especial de restricciones para las protestas, prohibió desde el pasado 25 de noviembre que las reuniones al aire libre sean de más de 25 personas. Además de ello, la ciudad también ha restringido los viajes desde estados donde la tasa actual de virus es de más de 10 casos por cada 100.000 habitantes.
Los viajeros de estas jurisdicciones deben obtener una prueba negativa dentro de las 72 horas posteriores al viaje y cumplir con una política de máscara obligatoria, entre otros requisitos. Frente a estos retos, el sitio web de la Marcha por la Vida publicó que pronto se anunciarán las medidas de seguridad a tomar en cuenta para poder acudir al evento. Asimismo, explicó que también se promoverá la participación virtual para aquellos que no puedan asistir de forma presencial. Antes de terminar el programa, les presentamos un fragmento del videoclip de la canción No Tiro la Toalla, un tema del grupo musical católico Paz y Bien Music, junto a Rio Squad, que invita a no rendirse a pesar de las situaciones difíciles en las que podamos encontrarnos. Veamos. Yo no tiro la toalla, porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña. Yo no tiro la toalla, porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña. Y sigo luchando, mantengo el gozo, porque a mi lado lucha el Todopoderoso. Y sigo luchando, mantengo el gozo, porque a mi lado lucha el Todopoderoso. Yo no tiro la toalla, porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña. Yo no tiro la toalla, porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña. Yo no me doy por vencido. Hablando de ser sal de la tierra y luz del mundo, hoy es la fiesta de San Francisco Javier, patrono de los misioneros junto con Santa Teresita del Niño Jesús. O sea, que nos habla de la importancia de la oración y el apostolado para que todos conozcan al Señor Jesús. Así es, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Más que Noticias en Radio Católica Mundial. Hasta mañana.